Bueno, estamos aquí con Claudio Ruff. Claudio es el rector de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, uno de los miembros fundadores de RealCup cuando se inició en el año 2013 las gestiones que derivaron en su fundación en el año 2016. En ese entonces fue también ya presidente de la CUP y ha ocupado distintos espacios, tanto en el ámbito de la comisión directiva de RELCUP como de la CUP chilena. Bueno, gracias Claudio por este tiempo, una alegría estar con vos, un compañero de rutas en todo este proceso que describía de RELCUP y un gran amigo, o sea que un doble placer estar aquí compartiendo este espacio con vos. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Bueno, mira, te propongo que comencemos charlando sobre el tema que nos convoca, que es los aspectos de la gobernanza en el marco de lo que ha sucedido en la educación superior, ¿no? Ese cambio de agenda. Yo diría más que de agenda, un cambio importante de paradigmas, ¿no? Podríamos decir que hemos pasado de la universalización de la enseñanza a una personalización masiva del aprendizaje, ¿no? Con mucha incorporación de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial y de todo lo que nos trajeron dos revoluciones industriales que transformaron nuestras vidas personales, sociales, institucionales y las universidades no son una excepción en este sentido, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia que has tenido vos en tu universidad, en la UBO, nos gustaría que nos compartas cómo fue el proceso de transformación, pero sobre todo desde la lógica de la gobernanza. A vos te ha tocado liderar ese proceso y nos gustaría conocer cuáles fueron los principales desafíos o los cambios que en este contexto de transformación tuviste que vivir al interior de tu universidad, ¿no? Experiencias que quieras rescatar como buenas prácticas, consejos y otras que quieras rescatar como problemas, ¿no? Obturaciones que tuviste por elecciones o por cuestiones inerciales que traías de la gobernanza, ¿no? Gracias, Rodolfo. Mira, antes de responder tu pregunta, quizás una introducción y validación, porque eso se va a fundamentar después en la respuesta. Efectivamente, yo siempre lo digo, creo que tengo un poquito más de 60 años y he pasado, durante mi vida, he estado se podría decir que en el proceso o en el cambio de tres revoluciones industriales. Hemos vivido en las últimas décadas, algo que tú acabas de señalar, el tema de la inteligencia artificial, la clásica ya podríamos decir, ¿no es cierto? Aquella que usualmente los ciudadanos a pie o la gente común, ¿no es cierto?, conocemos como, por ejemplo, cuando nos subimos al auto y navegamos y usamos el Waze. O ponemos la televisión y vemos un programa de Netflix, ¿no es cierto?, de una película donde hay una inteligencia artificial que ya venía funcionando hace algunos lustros. O Spotify, ¿no? La música, la música que yo escuchaba, la música que me recomendaba, entre otras. A lo que últimamente ha ocurrido en los últimos 2 años, ¿no es cierto?, o 2 años y medio, es la inteligencia artificial generativa, que nos ha planteado grandes desafíos, porque tanto tú como yo hemos escuchado, ¿no es cierto?, en estas partes de donde se prohíbe el uso o se prohibía el uso de la inteligencia artificial, ¿ah? Generativa, se prohibía, se accedía, no, bueno, hoy día eso está cambiando fuertemente y claramente, bueno, ¿cuáles podríamos decir las buenas prácticas para poder hacer frente en definitiva a todos estos cambios? Porque hoy día, ¿no es cierto?, hemos vivido esto, pero ¿cómo sobrevivimos entonces a este cambio que pasó o a estos cambios que estamos viviendo y a los futuros cambios? Y en ese sentido me gustaría darte la respuesta a tu pregunta. ¿Cuáles podrían ser algunas de las buenas prácticas que tenemos en la universidad o que la Universidad Bernardo Higgins ha desarrollado en sus últimas 2 décadas? Yo diría que una primera sería contar con una autonomía y una potente flexibilidad en la estructura administrativa o organizativa de la universidad.
Fíjate que la UBO ha mantenido una gobernanza con altos niveles de autonomía durante este tiempo, en general, en la toma de decisiones, por ejemplo, en el nivel de rectoría, vicerrectoría y facultades. O sea, autonomía en la toma de decisiones y respeto a esa autonomía. Lo que ha permitido implementar estrategias de una manera ágil y sin interferencias externas. O sea, de verdad que yo creo que la autonomía universitaria, que podemos decirle que es milenaria, ¿no es cierto? Cuando queremos defender las universidades, siempre sacamos lo primero la autonomía, pero realmente ponerla en práctica y dar las atribuciones, ¿no es cierto?, hacia abajo, o sea, que la tenga el rector respecto de su board, ¿no es cierto?, o su consejo consultivo superior, que la tenga el rector con una potente, ¿no es cierto?, marco de atribuciones, que de ahí hacia abajo los vicerrectores, las facultades, las escuelas lo tengan, es muy fuerte. Eso como un primer subpunto de la autonomía y la flexibilidad organizativa. Lograr un equilibrio entre autonomía y control mediante la aplicación de mecanismos de seguimiento y monitoreo, como por ejemplo los Key Performance Indicators, ¿no es cierto?, los famosos KPI. Garantizaron aquí en esta universidad una gestión eficiente sin comprometer la calidad, o bien incluyendo la calidad dentro de estos indicadores de gestión. Porque nosotros, entonces ahí caigo al, cuál es el elemento, o cuál es la carta de navegación, o cuál es el paraguas que también iluminó a la universidad durante periodos de 5, ahora estamos haciendo lo que se llama plan estratégico, y ahora tenemos un plan estratégico 2024-2030. Hemos hecho un plan estratégico a un mayor periodo, pero gracias a que tenemos justamente esta autonomía y esta flexibilidad organizativa. O sea, porque claramente el plan se va a actualizar, pero si existe un plan que tiene objetivos claros, estratégicos, específicos, con indicadores, ¿no es cierto?, que permiten el control, ¿no es cierto?, de esta carta, de que esta carta de navegación se esté cumpliendo, eh, garantiza y nos ha garantizado una gestión eficiente, ¿no es cierto?, y eficaz. Entonces, ahí yo pongo un punto sobre quizás como un tercer subpunto de esta gran, de esta buena práctica de la gobernanza, como tú preguntabas, que es el hecho de contar con un buen nivel de direccionamiento estratégico en el nivel superior y una buena ejecución estratégica también, ¿no? O sea, el plan estratégico es mandante. Eh, bueno, y en definitiva, si tú juntas las dos cosas ahora, la flexibilidad que esto tiene ha permitido que la UBO se adapte a los cambios con los que tú partes en la introducción, estos cambios del entorno, ¿no? Esta inteligencia artificial que ya podríamos decir que es clásica, o la inteligencia artificial generativa, o ahora quizás esto en el contexto de la cuarta revolución industrial, ¿ah? Que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto?, la transformación de las cosas, la robotización, ¿no es cierto? Bueno, y que están planteando grandes desafíos, sobre todo a la empleabilidad. Y estos cambios, ¿no es cierto?, han sido posibles gracias a esta flexibilidad que ha permitido un crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto?, de la universidad, y yo quiero poner un punto que nos va también a hecho entrar en los rankings nacionales e internacionales. Dos Eso, puntos muy interesantes. A ver, por un lado, nos contabas que se produjeron niveles de descentralización en las decisiones, en esta lógica de dar más autonomía a las distintas unidades académicas dentro de la universidad. Y nos decías que eso venía acompañado con una lógica de control de gestión, pero un control de gestión ex post, más focalizados en resultados que en insumos y en procesos, ¿no? O sea, no para condicionar los caminos, sino para admitir flexibilidad, pero poder medir que se esté yendo en la dirección adecuada, ¿no? Y por eso te referías a KPIs claros que estaban definidos en un plan estratégico que es la hoja de ruta, ¿no? Bueno, ya nos decía Séneca que nunca hay viento a favor para quien no sabe dónde va, ¿no? O sea, es claro la lógica de un plan estratégico con objetivos estratégicos direccionales que después sean evidenciados en esa rendición de cuentas de KPI. Pero contame un poco sobre la trastienda, o sea, porque esto suena
todo muy racional, muy bien, pero cuando uno lo lleva a la práctica tenía un modelo tradicional de gobernanza seguramente antes del inicio de todo este proceso que nos estás contando, y no necesariamente cuando se da autonomía a esos mandos medios existen en todos los casos las capacidades instaladas para poder ejercer esa autonomía, y no necesariamente en todos los casos se lo vivencia del mismo modo, ¿no? Algunos lo vivencian como una posibilidad de mayor desarrollo de esa autonomía, y otros lo ven como un riesgo, porque la falta de autonomía y la prescriptividad tiene también en algún punto una zona de confort, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Porque me lo pediste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Porque no me lo pediste? ¿No? ¿Cómo fue un poco esta situación, esta dinámica al interior de tu universidad en los primeros momentos, ¿no? Y cómo has logrado que evolucione de manera virtuosa? Bueno, quizás, sí, perfecto, pero quizás quisiera aclarar primero que todo que no solamente cuando hablamos de control basado solamente en los resultados, sino que tenemos evaluaciones intermedias sobre el tema de cómo avanzan tanto los inputs, ¿no es cierto?, los procesos, y después el resultado. O sea, lo tenemos las evaluaciones intermedias porque, porque como somos unas organizaciones que generamos, ¿no es cierto?, conocimiento, no podemos esperar el final de un ciclo para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Por lo tanto, sí yo quiero reforzar que hay evaluaciones intermedias muy fuertes y cada vez más, de hecho, en las acreditaciones institucionales en Chile, tenemos mucha digamos, un estímulo, un empuje a que haya evaluaciones intermedias, cosa de poder corregir, ¿no es cierto?, a tiempo, dado de que el entorno está cambiando muy rápido. Entonces, eso por el punto. Ahora, la pregunta que tú me haces, efectivamente, está en la teoría. ¿Ah? Cuando yo te hacía la relación de la autonomía universitaria, bueno, ¿por qué no? Que hay que pensar y reforzar y aprovechar esta audiencia para reforzar a Burton Clark, ¿no es cierto? Que lo conocemos, por ejemplo, en los 1983, me parece, que amplía fuertemente el tema de la autonomía necesaria. Después, Agnon, ¿no es cierto?, et al. El 2008 sobre el desarrollo de universidades innovadoras y competitivas. Para ser innovador y competitivo se tiene que tener autonomía. Pero ya, ok, y es verdad, todos lo sabemos. Pero ¿cómo se logra? Porque indudablemente, yo creo que una cosa que hay que hacer, Rodolfo, hay que ver de qué manera, ¿no es cierto?, el equipo, el team, ¿no es cierto?, que conduce la universidad y la dirige, ¿no es cierto?, hay que reducir los conflictos de agencia. Yo creo que entre los distintos sectores. Ese es como en mi opinión, reducir los conflictos de agencia entre el establishment, ¿no es cierto?, la universidad, el rector, sus directivos superiores, con el board, la junta directiva, el directorio, con los stakeholders, internos, externos de la universidad. O sea, reducir esa simetría de información que existe y que siempre existe, ¿no es cierto?, que se conocen como los conflictos de agencia. O sea, que traducen en conflictos de agencia entre los pares. Si reducimos los conflictos de agencia, si alineamos las expectativas, ¿no es cierto?, quizás desde el guardia, la persona que hace el aseo, ¿no es cierto?, en la sala de clase, hasta el presidente del directorio, ¿no?, yo creo que va a existir un ecosistema que se desarrolle una cultura organizacional que pueda dar, ¿no es cierto?, las atribuciones, porque la autonomía, esta autonomía propiamente tal que estamos hablando, claro, no se logra un día para otro dentro de la organización. O sea, tú me entiendes. Si no, somos autónomos, si no lo seríamos universidad. No, pero estamos hablando de cuál es el marco de acción o libertad de acción que yo le doy, ¿no es cierto?, a quienes están encargados de la ejecución estratégica de la universidad. Bueno, hemos reducido los conflictos de agencia, hemos reducido la asimetría, hemos alineado en torno, ¿no es cierto?, a la cultura organizacional y se han ganado las confianzas. Y también la evidencia, ahora sí que yo utilizo en los resultados, porque probablemente el directorio mira, ¿no es cierto?, más bien los resultados, ¿no es cierto?, que son en periodo un poco más largo, y si eso está bien, entonces se van entregando las herramientas
para que ellos avancen y funcionen en buena forma. Entonces, es el caso de la universidad. La universidad ha tenido ese desarrollo y lo cual nos ha dado, ¿no es cierto?, esta posibilidad de poder gozar con una autonomía plena en todos los niveles y estamentos y que puedan además administrar los recursos, no solamente los recursos financieros, sino que los recursos económicos, ¿no es cierto?, con que cuenta, y que son amplios, por supuesto, financieros, recursos materiales, recursos humanos, profesores, en cuanto a la contratación, ¿no es cierto?, y la liberación de los recursos. O sea, eso es, pero claro, por eso yo puse en el primer punto el mecanismo de control. Henri Fayol en 1916, ¿no es cierto?, decía las herramientas o los principios de la administración. Y por Dios que son interesantes estos 14 principios de la administración, pero el mecanismo de control está. Y no el control por el control, sino que el control como parte de un sistema en que tiene que haber un mecanismo de control, o sea, una cuenta, ¿no es cierto?, de los procesos que se hacen. Que quizás a nuestra sociedad tanto nos falta, digamos, pero si se la podemos enseñar y transmitir a nuestros estudiantes, sería muy bueno. O sea, a ver, vos acá me has dicho varias cosas. Una, si entendí bien, nos planteabas que hay una cuestión que tiene que ver con que el plan estratégico pensado como hoja de ruta tiene que ser algo que no solo deben conocer las capas de la gestión, sino que tiene que conocer todas las capas de la universidad, la capa de la gestión, los docentes, los alumnos, el personal no docente, los stakeholders en general, ¿no? Y entendiendo todos los objetivos direccionales de hacia dónde vamos, el problema de la agencialidad se difumina básicamente porque todos nos integramos en un rumbo que es el que expresa la hoja de ruta, y eso ha sido una clave, por lo que te entiendo, para que esa autonomía sea ejercida sin forceps, sin luchas de poder o de luchas entre agencias. Eso es muy interesante. Otro aspecto que nos planteabas también es que nos decís que la rendición de cuentas, este control de gestión, que en definitiva es un concepto de rendición de cuentas, no es solo de resultados, sino también de procesos e insumos. Igual imagino que este avance no condiciona la autonomía a la que nos referíamos antes, ¿no? O sea, cada uno elige su rumbo, su ruta, digamos, en la medida de que apunta hacia el objetivo direccional y va rindiendo cuenta en el proceso de avance. Muy interesante los dos conceptos y las dos experiencias, pero contame un poco, metamos más actores en el juego, porque entiendo que cuando empiezan a entrar en juego todas esas capas que nombrábamos, docentes, alumnos, graduados, stakeholders, más allá de que veamos objetivos direccionales comunes y todos apuntemos hacia lo mismo, empiezan a darse miradas distintas de distintos observadores. ¿Cómo se ordenan esas miradas? Porque inclusive los avances son asimétricos, ¿no? No todos los docentes producen las transformaciones que se planifican a la misma velocidad, con el mismo nivel de logro. No todos los alumnos tienen el mismo nivel de expectativa. Hay cuestiones que exigen que convivan los alumnos con docentes que ya iniciaron las transformaciones y docentes que no las iniciaron, sectores de gestión que ya han tenido logros importantes en esas transformaciones. O sea, todo el movimiento de asimetrías de intereses y expectativas, y el movimiento que se produce también con asimetrías de las expectativas de cada uno de los actores, me imagino que en el proceso te debe haber generado complejidades. Bueno, nos gustaría conocer cómo atendiste esas complejidades vos en ese andar, ¿no? Voy a volver un poco solo un punto vuelvo, el plan estratégico. Cuando tú dijiste la hoja de ruta, efectivamente, bueno, y que está relacionado con tu pregunta. Cuando la pregunta es, en una universidad, ¿quién hace el plan estratégico? ¿El director de planificación? ¿El rector? ¿El board? ¿Quiénes? ¿Los controladores de la universidad? ¿Quiénes son los que hacen el plan? Entonces, bueno, ahí Norton y Kaplan nos dan una serie de luces de cómo hacerlo. Nosotros tenemos un modelo propio que nos ha dado buen resultado.
Mira, solo brevemente lo voy a escribir. El plan estratégico institucional, indudablemente, es una herramienta, la carta de navegación. Por lo tanto, uno dice, pero es del más alto nivel, por supuesto, claro, pero por supuesto están los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, ¿no es cierto? Las metas, los indicadores que se van deduciendo a partir de aquello. Pero, pero teniendo claro cuál es la misión y la visión institucional, ¿ok? Nosotros como universidad lo hemos hecho, Rodolfo, en los últimos 20 años, tenemos y lo hemos ido perfeccionando. Es decir, si vamos a cambiar nuestro plan estratégico por un plan estratégico nuevo, ¿ah? Por ejemplo, eso implica, nosotros involucramos a toda la universidad, a todos los estamentos. ¿Ah? Y nuestro proceso de transformación de un plan se puede demorar 1 año y medio, más o menos. ¿Ah? Y normalmente utilizamos las coyunturas. El término de una acreditación institucional, ¿ok? O el proceso de autoevaluación. Ese proceso de autoevaluación y lo que eso implica del proceso, ¿no es cierto? Hasta el juicio evaluativo, eh, son insumos muy potentes y vamos haciendo claustros con los estudiantes, con los académicos, con los administrativos, con los directivos, ¿no es cierto? Entiéndase, directores de escuela, directores de programa, directores, jefes de departamento, directores del centro de investigación. Involucramos nivel superior, decanos, vicerrectores, directores generales, directorio, board. Entonces, se genera un mecanismo de discusión, invitamos expertos y vamos, ¿no es cierto?, haciendo, y al final del día, ¿qué logramos? Un plan estratégico que está en sintonía con la comunidad universitaria. Entonces, si mañana aparece el nuevo plan, no sé, Pedrito, que está por allá, dice, pero si yo participé en el plan, porque aquí, la mesa en que yo estuve, vimos este punto, digamos. Entonces, hay un involucramiento muy fuerte. Ese es nuestro estilo y nos ha dado muy buen resultado. Porque fíjate que ahora entro de lleno en tu pregunta. ¿Cómo lograr bajar las asimetrías o los conflictos de agencia? Alineando expectativas. Y tú cuando haces un plan estratégico, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho aquí, alineas expectativas. Porque las mesas de trabajo, normalmente los claustros duran 2 días, ya no, le dedicamos tiempo y lo hacemos con varios objetivos, entre medio, digamos. ¿No es cierto? Hay jornadas, bueno, es más largo para contarte los detalles cómo lo hacemos, pero en general se alinean las expectativas. Las personas, desde lo formal a lo informal. ¿Ah? Cada uno de estos procesos, de lo formal a lo informal, con una buena combinación de aquello, ¿no es cierto? Tú logras alinear expectativas. Y tienes un plan estratégico en donde hay un consenso prácticamente unánime dentro de la universidad de que lo que la universidad necesita de aquí, por ejemplo, ahora al 2030, está clarísimo, hacia allá vamos. Podrán haber desvíos porque van a aparecer, a lo mejor se da esto que nos anuncian de que aparece la singularidad. Probablemente vamos a tener que hacer algunos cambios, ¿no es cierto?, en nuestro plan, u otras cosas. Bueno, y lo otro, de lleno ahora en la operación, en el día a día, cómo reducir esos niveles de asimetría que existen, ¿eh? O estos conflictos de agencia. Bueno, yo cuando asumí como rector, eh, contraté a una consultora que se dedicaba al outplacement de personas y me ayudó a hacer mi plan, mi plan de gobierno universitario, para los primeros 4 años. Ella se llama Andrea y Andrea me dice, Claudio, a ver, asumí la rectoría con un plan de gobierno, con un plan estratégico. El plan de gobierno era propio mío, qué es lo que yo quería hacer, lo propio, digamos, y valga la redundancia, pero qué es lo que yo quería plasmar, digamos, lograr convencer en ese entonces. Bueno, el día después, o al mes después, Andrea me dice, Claudio, me dice, ¿y cómo están? ¿Cómo estás preparado tu equipo? Porque nombré un equipo nuevo, vicerrectores, decanos, etc. Bien, estamos súper bien, estamos clarísimos, estamos trabajando, la carta de navegación. Entonces, ella me dice, mira, hagamos un ejercicio respecto a la alineación de expectativas. Perfecto. ¿Pero será necesario? Le digo yo, pero está claro, mire, el plan estratégico, los planes, los programas, lo que tenemos, está claro lo que hay que hacer. No, perfecto, lo entiendo. Sí, 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 y está escrito, ¿cierto? Está escrito. Está difundido, sí, lo conocen, lo conocen. Pero permíteme un ejercicio. Claro, nos pidió una reunión a mí y a los vicerrectores, por separado.
¿cierto? Partió conmigo, después se fue con ellos, y al término de un mes volvió a hablar conmigo. Me dijo, te tengo una mala noticia. Cada uno de ustedes va a tener un rumbo distinto. A ver, me dijo, explícame eso, no lo entiendo. Mira, me dijo, yo dentro de toda la entrevista que te hice, te pregunté, ¿qué es lo que tú esperabas del vicerrector académico? Y me diste una lista de 10 cosas. Y yo cuando le pregunté al vicerrector académico, ¿qué es lo que tú esperabas de él? Me dio una lista de 10 cosas y fíjate que coincide solo en 2. Ok. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué aprendí? Que lo que tú crees, que el resto cree entender o saber de ti, no es así. Entonces, alinear las expectativas es muy importante. Y para eso, yo diría que utilizar un intermediario, ¿no es cierto? Un consultor, sobre todo, yo digo, no es alguien puede pensar, no, pero es que eso en toda la universidad, no, si no hay que hacerlo con toda la universidad. Sí. Hay que hacerlo con los directores o quienes están a cargo del liderazgo de la universidad en los distintos estamentos, o sea, el rector, sus vicerrectores, el rector, ¿no es cierto?, los directores, el secretario general, no sé, después hacia abajo con el decano, y ahí está, porque son quienes gobiernan, o sea, son quienes dirigen, ¿no es cierto?, o lideran la gobernanza de la universidad. ¿No? Los que lideran la universidad son ellos, por lo tanto, si tú alineas esas expectativas para abajo, se puede dar, no digo que sea solo, pero va a ayudar muchísimo. O sea que a lo que te presenta la hoja de ruta del plan estratégico, que por supuesto debe ser clara y conocida por todas las capas como hablábamos antes, se agrega de que es necesario hacer una revisión de cómo evolucionan la práctica, ¿no? Esos avances, porque con la autonomía a la que te referías se generan liderazgos distribuidos, y esos liderazgos distribuidos en las distintas capas, en los distintos niveles, van generando acciones directas, acciones operativas que pueden hacer que se estén respondiendo de manera asimétrica a las expectativas de cada quien y refloten, digamos, los problemas agenciales, ¿no? Entonces, interesante porque esto nos hace ver que en esta lógica de la que estás hablando y de que requiere agilidad, requiere niveles de autonomía, requiere ceñirse a objetivos estratégicos, la etapa de la planificación y la etapa de la ejecución dialogan permanentemente, no es una secuencia, ¿no?, donde primero se planifica y después se ejecuta, sino que entran en diálogo y el plan estratégico probablemente se convierte en una masa madre que va evolucionando a medida que uno va ajustando este alineamiento de expectativas y resolviendo los problemas de asimetrías que se van generando, ¿no? Porque la transformación nunca termina, la masa madre evoluciona también, ¿no? ¿Es un poco así? Así es. Muy bien, muy bien. Y contame un poco qué han sido, contame alguna experiencia, porque muchas veces los gestores, cuando contamos nuestras experiencias que en el proceso han sido exitosas, unimos puntos del pasado, ¿no? Y cuando unís puntos del pasado, uno cuenta el cuento como que estaban quirúrgicamente diseñados y que todo fue color de rosa y todo fue muy planificado. Pero sabemos también en nuestro interior que en la práctica, cuando iniciamos, teníamos más preguntas y dudas que certezas y respuestas, ¿no? Y que lo que planificamos, más que quirúrgicamente, estaba cortado con hachas, ¿no? Y donde uno tenía que desde el liderazgo dar certezas que también tal vez no tenía tantas, pero que se iban generando en esta dinámica que estamos hablando. Bueno, contámonos un poco de algunos momentos críticos, si es que los hubo, algunos momentos críticos que te produjeron un cambio de mindset, un cambio de rumbo importante en el proceso, si tenés alguna anécdota. Puede ser en positivo o en negativo, ¿no? O una de cada una, si querés. Sí, bueno, siempre en la vida y en la vida profesional e institucional también ocurren estas cosas, indudable.
Quizás, mira, yo cuando, cuando me vine a trabajar a la universidad y asumí un cargo de director de administración y finanzas, yo fui primero que todo 9 años, antes de ser rector fui administrador financiero de la universidad. Eran tiempos en que, por ejemplo, el plan estratégico era secreto. Era- Claro, los planes estratégicos así no lo conocía nadie, digamos. O sea, esas son las cosas que tú dices que cuando uno lo mira para atrás te genera lo mismo que te acaba de pasar a ti, te da risa. Y a mí no me deja de pasar risa, pero es de verdad. O sea, esa era la realidad, digamos. Entonces, claro, porque voy a citar nuevamente a Norton y Kaplan, o Kaplan y Norton, recién en el 96, ¿no es cierto?, hacen su aparición con mucha fuerza respecto a reforzar yo creo que la competitividad de la economía a nivel mundial, ¿ah? Después del anterior cambio de paradigma de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, a un mundo, a un consenso de Washington, a la competitividad global, ¿no es cierto?, hizo que pasáramos de un secretismo a un mundo mucho más abierto, competitivo, ¿no es cierto?, en donde avanzábamos, íbamos a ser mejores, íbamos a crecer y desarrollarnos con mucho más fuerza en la medida que éramos competitivos y éramos capaces de demostrar, ¿no es cierto?, lo que teníamos y éramos capaces de hacer con nuestros competidores y la mejora continua. Yo creo que esa es una anécdota, Rodolfo, bueno, a mí en 2003, cuando yo asumí el cargo como de vicerrector, 2004, me encontré con eso, que el plan estratégico era secreto y nadie lo podía conocer. Entonces, viví esa etapa entre el 2004 y el 2006 de decir, oye, no, mira, el plan estratégico parece que cambió, esto hay que, bueno, y finalmente el resultado ya lo conoce, a lo que hemos llegado. ¿Ok? Claro, eso yo te diría que es como una anécdota para mí, desde la perspectiva que es la carta de navegación de la institución, de la universidad, del pasar de ser secreto a ser totalmente abierto, competitivo, a pesar de que el mundo hoy día, tú lo estás viendo, que parece que estamos en un nuevo cambio de paradigma, ¿verdad? De un aperturismo a un cierre, digamos, de la globalización y de la mundialización del comercio y del conocimiento también. Bueno, ojalá que no sea tan así, pero bueno. Eso yo diría que es como una anécdota que nos ocurrió, y claro, o sea, de esto que fue jocoso, digamos, pero uno mira, cuando yo llego a la universidad, el 6 de diciembre del año 2003, llego de manera abrupta, porque se produce un cambio de autoridades dentro de la universidad como consecuencia de una crisis financiera catastrófica. La universidad estaba viviendo un punto de inflexión, estaba al borde de la quiebra, por decirlo, ¿no? Entonces, claro, y cuando tú analizas después, dices, bueno, pero ¿por qué la universidad llegó a ese estadio, a ese nivel? No fue capaz de competir, no fue capaz, ¿no es cierto?, de ponerse a la altura de lo que estaba ocurriendo en el contexto, digamos. ¿Y por qué? Bueno, entonces, veamos la carta de navegación. No, 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 la carta de navegación es secreta. Entonces, tiene sentido, digamos. O sea, volvemos al principio, es decir, ¿cómo lo hacen ustedes o cómo lo hicieron? La experiencia la hubo para sortear todos estos cambios vertiginosos que hemos vivido estos últimos 20 años. ¿Ah? Tercera a cuarta revolución industrial, la la quinta, ¿ah? La inteligencia artificial, la inteligencia generativa, etc. Bueno, autonomía, ¿no es cierto?, y flexibilidad en las estructuras, con un buen sistema de gobernanza. Y algo que no te dije, pues yo tengo 2 puntos más, creo que es importante, no sé si es el momento, me gustaría plantearlo. Yo creo que, saliendo de la anécdota, que da cuenta de un problema estructural de la institución, yo diría que yo tengo dos elementos, dos puntos de, ¿cómo se llama? Dos elementos que marcan eh, las buenas prácticas de la universidad. ¿Ah? Uno de ellos es que yo creo que es clave, es una gestión estratégica basada en datos y la evaluación continua. Más que el control, esto es evaluación. O sea, el tener información. Aquí Kaplan y Norton siempre lo van a decir. ¿Ah? Un buen balance scorecard necesita mucha información y hoy día ya no solo información tuya, sino que información, ¿no es cierto?, de tus competidores. ¿Ah? Eh, y en ese sentido, en Chile, desde el año 2011, y tú lo sabes, lo hemos compartido,
del año 2011, Chile tiene una muy buena base de datos. En mifuturo.cl, CIES.cl, tenemos un sistema muy rico en información. Y eso ha hecho que nosotros como universidad, tempranamente, tuviéramos un Smart Data, en donde tenemos prácticamente todas las bases de datos que el país tiene disponibles, cargadas, ¿no es cierto?, hoy día, y podemos a partir de eso sacar mucha información con la cual poder tomar decisiones. Y creo que aquí nace un desafío, y te lo voy a dar. Yo creo que tenemos que ser capaces, de aquí, en breve plazo, a generar nuestra propia inteligencia artificial generativa de la universidad. Todo lo que está hoy día en la universidad debería estar en un sistema de inteligencia artificial propia de la universidad. ¿Okay? Eso es, creo que es un desafío, ¿no? Dado que estamos usando una que es externa, bueno, interna. Y finalmente, el último punto, creo que el uso eficiente de los recursos financieros con un enfoque siempre en la sustentabilidad. Ese también fue, yo diría que es como el tercer elemento o factor, ¿no es cierto?, que nos ayudó en llegar al éxito y dar un buen puerto en nuestra universidad. Y voy a dar datos duros, permíteme, pero la universidad en estos últimos 20 años ha permitido o ha desarrollado una estrategia financiera basada en la aplicación del famoso WACC, el Weighted Average Cost of Capital, ¿cierto?, de Modigliani Miller, con el cual evaluamos el proyecto y programa. O sea, nosotros podemos ser, por ejemplo, la U es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, por supuesto, pero todos los proyectos los evaluamos a una tasa costo promedio ponderada de capital. O sea, no porque seamos fundación o una corporación, vamos a dejar de lado una evaluación, la métrica, que nos dice que tenemos que ser capaces de cubrir al menos el costo del capital. Si no, no podemos funcionar, porque nos conduce a una pérdida, ¿no es cierto?, y que pone en peligro la sustentabilidad de la institución. Esta política de reinversión del 100%, por ejemplo, de su excedente, nos ha permitido crecer en los últimos, mira, tú lo sabes, nos ha permitido crecer en los últimos 15 años a una tasa anual del 21,3%. A esa tasa crece el patrimonio de la Universidad de Tecnología y Desarrollo, gracias a esa estrategia. Y finalmente, nos ha posicionado también en buenos rankings de calidad, de investigación, porque una cosa lleva a lo otro si está dentro de la carta de navegación. Pero reforzando estos tres mecanismos, estas tres grandes experiencias, como yo te diría que un poco la clave de nuestro éxito en la gestión de la Universidad Rodolfo. Muy interesante, muy interesante. Lo que resaltabas recién de la relevancia de los datos en la gestión, ¿no? Es imposible gestionar sin datos y gestionar, o sea, de ese punto de partida de la anécdota que nos compartías, gracias por compartirla de lo que era el plan estratégico confidencial, a la necesidad de que todos podamos disponer de datos para poder tener evidencia sobre la cual sostenemos nuestro juicio, sobre la cual sostenemos nuestras expectativas, nuestras evidencias, nuestra rendición de cuentas, ¿no? Clave los datos, clave también lo que dijiste de que para que los datos sean la base para la construcción de los juicios, poder aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial para poder procesar esos datos, ¿no? Un importante desafío. Y a veces los datos que tenemos que generar en las universidades para definir nuestros factores de calidad son datos complejos y que requieren de altos niveles de procesamiento y necesitamos tener información en tiempo real. O sea que si no nos asistimos de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, terminamos leyendo un diario viejo que no expresa la agilidad con que pretendemos movernos, ¿no? No tiene mucho sentido moverse ágilmente si uno no puede medir cuáles son los resultados de ese movimiento que va generando. Bueno, y te voy a pedir una última. Bueno, también muy interesante lo que decías de lo de la sustentabilidad, ¿no? Pensar el concepto económico, esta veces concepción de que si es sin fines de lucro, o sea, no tiene que tener superávit. No puede distribuir ganancias, pero sin superávit no hay proyecto que pueda
que pueda evolucionar, eso es clarísimo. Y una última te voy a pedir, que es, ¿qué le aconsejarías a un rector que ingresa en una universidad que es muy tradicional y que quiere iniciar un proceso de transformación? El punto de partida, porque hablamos mucho de eso, muchas de estas cosas que hablamos le van a ser útil, pero ¿por dónde empezarías? No, yo creo que, eh, eh, pucha, a mí ya me tocó ya, pero lo tuve que vivir y lo tuve que crear, pero ¿por dónde pensaría? Yo fíjate que si fuera el caso de una persona que lo nombran rector de una institución muy tradicionalista, es que planifique, haga un plan, ¿no es cierto?, para, para modernizar la institución. O sea, porque las instituciones tradicionalistas no necesariamente es que estén anquilosadas o que sean necesariamente modernas, pero tienden, ¿no es cierto?, las tradicionalistas a quedarse atrasadas, a quedarse un poco en un letargo. Entonces, si es el caso de una institución que está un poco aletargada, ¿no es cierto?, el rector tiene que ser audaz, tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de innovar, pero de innovar de verdad. O sea, pero para eso, para innovar, él tiene que hacer un plan de su gobierno universitario, más allá de la carta de navegación que ya existe, porque él va a llegar a instalarse y va a estar una carta de navegación instalada, ¿cierto? Entonces, él debe hacer un plan de gobierno que debe, ¿no es cierto?, provocar, porque él llega, ¿no es cierto?, con nuevas ideas y tiene un plan y tiene una carta de navegación instalada, entonces quiere cambiarlo, pero no puede ser disruptivo en el cambio, entonces tiene que avanzar, ¿no es cierto?, en esta armonía con el directorio, ¿no es cierto?, con su equipo directivo superior, a empezar a provocar este cambio para lograr que el plan estratégico se adecue a los tiempos, ¿no es cierto?, de hoy y de mañana. Mirar el futuro. Claramente, cuando yo digo mañana, es un rector que tiene que mirar con mucha perspectiva qué es lo que se viene en el futuro, digamos, ¿ah? Yo dije adelante la singularidad. Bueno, ¿a cuánto estamos de la singularidad? ¿4, 5, 10, 20 años? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las carreras hoy día, todavía tenemos carreras tradicionales. Y en circunstancias que el mercado nos está pidiendo que esa carrera tradicional evolucione con mucha fuerza. Entonces el rector tiene que poner a la universidad tradicional en la vanguardia, ¿no? Guardemos ciertas tradiciones, pero en el actuar, en el día a día, en el cómo miramos, seamos capaces de ser futuribles, ¿no? Mirar aquellos futuros que son factibles o posibles de que van a ir ocurriendo. Muy interesante ese concepto de la prospectiva, ¿no? Mi, mirar el futuro y planificar el presente a partir de ese futuro y no al revés, ¿no? Que sería más un pronóstico y no una prospectiva. Tal vez en una institución tradicionalista sería aconsejable eh, diagnosticar las dos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si con nuestra mirada del presente, qué nos va a pasar a futuro? Y si miramos hacia el futuro y proyectamos el presente en función de ese futuro, hacia dónde ir, ¿no? Y eso puede ser un buen elemento para convencer cuál es el camino adecuado. Bueno, gracias Claudio, como siempre, por tus aportes son siempre muy agudos y sos siempre muy generoso en compartir toda la información, toda tu experiencia y seguramente va a ser muy útil para los gestores de la educación superior de cara al desarrollo de sus propios proyectos institucionales. Bueno, gracias como siempre y un gusto compartir este espacio y también compartir esta hoja de ruta que tenemos en común en la región y también esta amistad que seguramente vamos a seguir cultivando. Bueno, gracias a ti, ¿eh? Como siempre, y además, interesante tu argumentación en las preguntas, ¿no es cierto?, en las inquietudes, en las aclaraciones, porque eso también, para mí, no solamente buscar la respuesta, sino también encontrar puntos sobre los cuales uno no siempre reflexiona todos los días. Y volver atrás y mirar esto. Me pareció muy entretenido el buscar la anécdota y lo que yo te conté, el plan estratégico, porque efectivamente, ¿por qué un plan estratégico podía ser secreto? Bueno, porque veníamos de tiempo de la Guerra Fría, pues. Y todo lo que tú tenías era tu fuente de éxito, digamos. Pero si eso se transforma frente a la competitividad, es lo peor. Las fórmulas de la Coca-Cola, ¿viste? Así fue, así es. Bueno. Bueno, Claudio, mil gracias. Nos estamos viendo pronto.
Un abrazo grande, que Un esté muy abrazo bien. grande. Abrazo grande.